Saludos cordiales, miles de bendiciones. Referente a la unidad número 2 y 3, tanto para biología de tercer año A como B, trataremos el tema sobre leyes de Mendel. Siendo la unidad número 2 los fundamentos teóricos que Mendel tuvo que destacar para poder cumplir cada una de estas leyes, y la unidad número 3 las leyes de Mendel como tal. Así que de esta unidad se van a desglosar dos evaluaciones, así que comencemos. En primera instancia hablaremos acerca de Gregor Mendel. Este nace en 1822 y muere en 1884, el cual fue un reconocido monje y botánico austriaco que formuló las leyes de la herencia biológica, es decir, de la descendencia de los progenitores hacia su descendencia, la cual llevan su nombre, mejor conocida como las leyes de Mendel. Sus rigurosos experimentos sobre los fenómenos de la herencia en las plantas constituyen hasta la actualidad el punto de partida de la genética, la cual es una de las ramas fundamentales y emblemáticas de la biología moderna, por lo cual se sigue utilizando en la actualidad. Las leyes mendelianas de la herencia establecen la forma en que se van a transmitir ciertos caracteres o características físicas de los seres orgánicos de una generación hasta otra. Gregor Mendel formuló estas leyes a partir de una serie de experimentos realizados entre los años de 1856 y 1865, que consistieron en cruzar dos variedades diferentes de guisantes y estudiar determinados rasgos, tales como su color, la ubicación de las flores, la forma y el color de las vainas, los cuales van a ser los frutos de estas plantas en forma de guisantes, la forma y el color de las semillas, como también la longitud de los tallos. Conceptos básicos de la genética mendeliana. Para conocer mejor qué es lo que estaba estableciendo Mendel en cada una de sus teorías y en sus leyes, comenzaremos con reconocer qué es la herencia. La herencia se define como el fenómeno a través del cual los seres vivos van a transmitir sus características a su descendencia, es decir, sus padres hacia sus hijos y así consecutivamente. Por ejemplo, el color de ojos de la madre o el color de cabello del padre, lo cual le van a ser características que a través del ADN se van a establecer y a traspasar desde el padre hacia su hijo. Por su parte, la genética va a ser la ciencia encargada de estudiar la herencia biológica. A su vez, tenemos el carácter hereditario, la cual son cada una de las particularidades morfológicas o fisiológicas de un ser vivo, es decir, lo que nos define físicamente a cada uno de nosotros, que va a ser característico para cada uno. Por ejemplo, ojos azules, pelos rizados, forma de la cara, con textura, entre otros, ya que otras personas pueden tener, en vez de ojos azules, ojos marrones, ojos negros, verdes. El pelo no solamente puede ser rizado, sino que también puede ser liso, puede ser crespo, la cara puede ser alargada, redonda, la contextura puede ser gruesa o fina, y entre otras características que van a definir a cada ser. Por su parte, cuando hablamos del gen, el gen es la unidad de material hereditario. Es un fragmento del ácido nucleico, generalmente del ácido desoxirribonucleico, salvo que en algunos virus se tiene el ácido ribonucleico, mejor conocido como ARN, el cual lleva la información de un ser a otro para entonces dar esa particularidad a heredar del individuo progenitor. Locus. El locus es la posición que ocupa un determinado gen sobre un cromosoma. Tenemos que el cromosoma es el que va a dar ese gen perteneciente a esa característica a heredar, por lo cual dependiendo ese gen o esa posición que este va a tomar, entonces va a dar ese rasgo físico. Por ejemplo, si del locus o de la posición determinada del cromosoma está en la forma de la cara del papá, entonces se va a transmitir características físicas hacia su descendiente. Si por el contrario el locus o la posición del cromosoma es del gen del tipo de cabello de la madre, entonces se va a heredar la forma o el tipo de cabello de la madre, y así sucesivamente. Alelos. Los alelos son las posibles opciones de una característica física a heredar. Estas pueden ser similares o pueden ser opuestas dependiendo los padres o los progenitores. Por ejemplo, se va a dividir en
alelos homocigotos, que es cuando existen dos características físicas iguales a heredar. Por ejemplo, si ambos padres poseen el mismo color de piel, como vemos, ellos tienen color de piel blanco. Por tanto, lo más seguro es que el descendiente o el hijo de esta pareja también tenga ese tipo de color de piel. Mientras que si hablamos de alelos heterocigotos, me especifica que es cuando por el contrario la característica física a heredar va a ser distinta. Ejemplo, que el color de los padres de la piel sea diferente. Por ejemplo, el padre es de tez oscura y la madre es de tez clara. Por tanto, hay que esperar hasta el nacimiento del bebé para ver cuál va a ser el gen dominante, si es del padre o de la madre, y de esa manera la característica física a heredar va a ser expresada en el descendiente. Ahora bien, es lo que estábamos hablando acerca de gen dominante y gen recesivo. El gen dominante es el que va a predominar en el genotipo. Si hablamos de genotipo, es lo que va a estar en los genes y por tanto se va a expresar en el fenotipo del individuo. Si vemos por ejemplo estas parejas que están acá, nos damos cuenta que para esta primera pareja el gen dominante fue el de la madre, ya que es la de tez oscura, el padre es tez clara y dominó el genotipo de la madre. Por tanto, el hijo sale o su descendiente de tez oscura, puesto que el gen dominante en esta oportunidad fue la madre y el gen recesivo fue el padre. En esta segunda situación nos damos cuenta que es por el contrario, domina el gen del padre, es decir, su genotipo. Por tanto, la característica física referente al color de piel para esta oportunidad del niño fue blanca y la madre fue la recesiva, por tanto no expresó el color de piel de ella, que es lo que se conoce como gen recesivo, que no son lo suficientemente fuertes para expresar el fenotipo del individuo, es decir, sus características físicas, sino hasta la segunda generación, las cuales se van a explicar más adelante cuando hablemos sobre las leyes de Mendel. Ahora sí, comunidad número 3, vamos a hablar acerca de las leyes de Mendel, que fue lo que él estipuló y las conclusiones a las que llegó a través de sus estudios realizados. En primera instancia nos encontramos con la primera ley de Mendel, o mejor conocida como la ley de la uniformidad. Esta expresa que cuando se unen dos razas puras, es decir, que sus genes van a ser en su totalidad ya sea dominante o recesivo, la cual la primera generación, conocida como F1, lo vamos a resumir de esta manera, generará razas iguales al del gen dominante, pero ya estas razas que van a ser descendientes no van a ser puras, porque en primer lugar era solamente pura dominante, pura recesivo, pero ahora vamos a tener parte de gen dominante y parte de gen recesivo. Por ejemplo, si se cruzan plantas de razas puras, una de flores rojas con el genotipo dominante, que lo vamos a expresar en A mayúscula, porque Mendel estipula en sus estudios o en sus experimentos que para poder entonces comprenderlo, cuando se vean letras mayúsculas quiere decir que es dominante, y cuando se vean letras minúsculas hace referencia a que es recesivo. Por tanto, colocamos acá que las flores de color rojo van a ser el genotipo dominante y las reconoceremos con la letra A mayúscula. Y otras flores moradas, que en este particular van a ser el genotipo recesivo, a hacer referencia con la A minúscula. Se tendrá como resultado que la primera generación filial, como se comentó en resumen, la F1, será igual a la del dominante, ya que va a sobresalir el genotipo dominante flor roja, pero de raza impura, porque ya tendrá genotipo de dominante, que es la mayúscula, pero también genotipo recesivo, que es la minúscula, que va a ser en la coloración morada. Vamos a ver acá cómo lo vamos a ilustrar lo que acabamos de decir. Si tiene el genotipo A, que va a ser el dominante con la mayúscula flor roja, y el genotipo recesivo, que va a ser con la A minúscula perteneciente a la flor de color morado. Como se puede observar, los alelos van a ser heterocigotos. Muy importante resaltarlo dentro de la evaluación, ya que tenemos que sus características físicas van a ser diferentes referente al color, que es muy similar a lo que ocurre en cuando se explica el ejemplo
de la pareja que tenía diferente color de piel, donde el papá tenía la tez oscura y la mamá la tez clara o la piel. Por lo tanto, acá como nos damos cuenta, el genotipo dominante es el que va a hacer presencia o va a ser el protagonista en el descendiente, que sería entonces flor roja, en vista de que el gen dominante es el que está sobre el gen recesivo. Pero esta raza ahora va a ser impura, en vista de que presenta tanto gen del dominante como del gen recesivo, aunque como se indicó, el que se está expresando para esta oportunidad va a ser el dominante, que es el color rojo. Si colocamos el ejemplo en la vida cotidiana, por ejemplo con los padres, si tenemos que el gen dominante A es el padre de piel oscura y el gen recesivo A minúscula va a ser la madre, ya entonces vamos a deducir que va a sobresalir el gen del padre. Por tanto, aquí vemos que el descendiente va a tener el tipo o el color de piel del papá, de visto que es el dominante ante el de la madre, que fue el recesivo. Tomar esto en consideración en vista de que una de las actividades a realizar es hacer esa relación referente a los trabajos y las leyes de Mendel con ustedes. Entonces lo podrán hacer directamente si ustedes ven, bueno, qué rasgos guardo yo en relación con mis padres. Si el color de piel, el color del cabello, de los ojos, la contextura, es decir, si somos delgados, si somos rellenitos. Es decir, cualquier característica física que ustedes quieran dar a expresar con sus progenitores. Si de repente, por alguna razón, no guardan ninguna relación con alguno de sus padres, quiere decir que ustedes están dentro de la segunda o la tercera ley de Mendel. Sin embargo, para entonces poderlo especificar y demostrarlo en la evaluación, que igual voy a explicar más adelante cuando lo dejen en el aula virtual, lo podrán hacer también con algún familiar. Ahora, si tus características físicas no guardan relación con ninguno de tus padres porque te pareces más a tus abuelos o a tus tíos, ya ese es otro tipo de ley, porque esta va a ser mucho más amplia. Pero de repente tu mamá, si guarda las características físicas con la de tus abuelos o la de tus abuelos con tus bisabuelos, entonces podrás hacer la ejemplificación con alguno de tus familiares, llámese tu mamá, tu papá, algún tío, tu hermanito, hermanita, indiferentemente, con tal de que se pueda relacionar y deja entender quién dominó dentro de tu familia. Así que como tarea te voy dejando para que vayas buscando esas fotografías y vayas ya mentalizándote con qué familiar o si lo vas a hacer contigo mismo, entonces la comparación que vas a hacer con los progenitores. Así que muy pendiente con eso. Ahora, referente a la segunda ley, también conocida como ley de segregación, expresa que la herencia de la F1, es decir, de la que obtuvimos anteriormente, proporcionará de cada 4 descendientes solo uno con el fenotipo del gen recesivo, llamados F2, donde, como se indica, de los 4 descendientes de una pareja, solamente en el hijo, a partir del hijo número 4, es donde se podrá empezar a percibir las características del gen recesivo, logrando par de razas puras e impuras que harán que continúe el ciclo y por tanto se sigan dando las características según las leyes de Mendel. Por ejemplo, si se cruzan las flores de la primera generación filial, que fue la que se obtuvo anteriormente, en la que nos quedó quedar A mayúscula y A minúscula, en la que predominó la A mayúscula como gen dominante, que contiene cada una un genotipo dominante a color rojo y uno recesivo a color morado. El genotipo recesivo tendrá la posibilidad de aparecer en la proporción 1:4. Vamos a verlo a continuación. Vemos que tenemos la flor del ejemplo pasado, que me quedó como generación filial de la F1, A mayúscula, A minúscula. Si esta se une a otra flor, la cual también presenta sus mismas características, su descendiente quedarán de la siguiente manera. Para que se pueda apreciar mejor lo que se acaba de explicar, vamos a ver cómo se distribuye por color el gen de la primera con la segunda flor de la siguiente manera. Aquí lo pude expresar de esta forma, coloqué acá la relación con cada uno de los colores.
Por ejemplo, tenemos A mayúscula, A minúscula para la primera y A mayúscula y A minúscula para la segunda. Por tanto, empezamos. La primera A mayúscula va a unirse con la primera A mayúscula también de la segunda flor, obteniendo la coloración roja. Vamos con la segunda, me dice que va a ser la azul. A mayúscula se une con la A minúscula de la segunda flor, que es la que tenemos acá, por tanto sigue dando rojo. La tercera, vamos ahora con la A minúscula. La A minúscula de la primera se une con la A mayúscula de la segunda, dando entonces el color rojo. Y por último, la A minúscula se une, que es la que vemos aquí en morado, con la A minúscula de la segunda, que es la que obtenemos acá, dándonos entonces el color morado, que es donde se expresó hasta el final el gen recesivo. Es solamente jugar con cada uno de los genotipos como estoy indicando. Solamente tienen que saber jugar con estas, que es la primera con la primera con la segunda con la primera y la segunda con la segunda, para que de esta forma obtengamos la F2. Importante, van a resaltar también en la evaluación el tipo de alelo. Si nos damos cuenta, es flor roja, por tanto estos van a ser alelos homocigotos porque presentan la misma característica física. Vamos a ejemplificarlo con personas. Si tenemos, por ejemplo, acá este fue el ejemplo anterior, donde ya el chico creció y su generación filial sabemos que es dominante pero raza impura de su papá, y se consigue una chica que también presente esas mismas características. Por tanto, el primero de sus hijos va a ser dominante puro, porque será A mayúscula con A mayúscula, obviamente va a tener la piel oscura. La segunda o el segundo va a ser A mayúscula con A minúscula, sigue predominando entonces el gen dominante, piel oscura. El tercero será entonces A minúscula con A mayúscula, sigue predominando hasta el momento la piel oscura. Pero el último, entonces el que puede salir de tez clara o piel blanca, en vista de que se va a unir el gen recesivo que ya tenía el papá con el gen recesivo que ya tenía la mamá, y se expresará entonces hasta la cuarta generación o el cuarto hijo o hija, como lo podemos apreciar acá. Ya teniendo eso claro, vamos entonces a especificar la tercera y última ley de Mendel, conocida como de segregación independiente en la F2, ya que a partir de la mezcla de características físicas o fenotípicas de razas puras, donde se estudia más de una característica heterocigótica. Es decir, en esta oportunidad nos vamos a dar cuenta que no solamente estudiaremos que es el color de piel, el color de las flores, o la forma o el tamaño, sino que se van a tener que estudiar dos características. Al hablar de dos características, por ejemplo, hay que estudiar tanto el color de piel como el color de ojos. De una vez vamos a estar en presencia de la tercera ley de Mendel, que es la que me permite estudiar más de una característica. La tercera ley de Mendel va a producir una descendencia de 16, en la que solamente una va a expresar ambas características del gen recesivo en su totalidad. Por ejemplo, cruce de flores con características AABB y AABB, las primeras en mayúsculas y las segundas en minúsculas. Cada letra representa una característica, y el que sean mayúsculas o minúsculas exponen su dominancia. Ya sabemos que las mayúsculas son dominantes y las minúsculas son recesivas. El primer carácter representa el color de las flores. La A mayúscula va a ser rojo y la minúscula va a ser morado. Y el segundo carácter representa la superficie lisa o rugosa que van a tener los tallos de estas flores. El dominante va a ser el tallo liso y el recesivo va a ser el tallo rugoso, siendo B mayúscula liso y B minúscula rugoso. De este cruce resultaría lo siguiente. Vemos acá, tenemos entonces genotipo dominante A mayúscula, es decir, flor roja, y B mayúscula, es decir, tallo liso. Para lo que va a ser entonces el recesivo, tendremos A minúscula, es decir, flor morada, y B minúscula, es decir, tallo rugoso, como lo vemos acá.
La descendencia me quedaría de la siguiente manera. 9 de estas flores van a tener un genotipo dominante en su totalidad, es decir, flores rojas y tallos lisos. 3 van a tener el genotipo dominante del color rojo, pero su tallo va a ser rugoso porque vamos a tener el gen recesivo del tallo rugoso. 3 flores van a tener el genotipo del color morado, es decir, recesivo referente al color, pero dominante referente al tallo, es decir, van a tener el tallo liso. Y solamente una de estas flores va a tener el genotipo total recesivo, es decir, va a ser tanto morada como con tallo rugoso, exactamente igual que la del gen recesivo en su totalidad. Pero para esto se utiliza el cuadro de Punnett, el cual lo vamos a especificar a continuación. Acá nos van a representar las relaciones que vamos a tomar en consideración para elaborar el cuadro de Punnett, el cual es el más complejo. Para esta oportunidad dijimos que podemos tener dos características donde va a ser color y forma del tallo. Bueno, aquí lo vamos a poder desglosar como una propiedad distributiva, donde sería rojo, morado, liso, rugoso. Como especificamos por colores en la parte de atrás, aquí me quedaría A mayúscula con B mayúscula, siendo entonces dominante total. Vamos entonces con A mayúscula y B minúscula, siendo entonces roja con tallo rugoso. Vamos con la A minúscula y la B mayúscula, quedando entonces morada con tallo liso. Y la última sería A minúscula con B minúscula, quedando entonces morada con tallo rugoso. Aquí podemos ver entonces el cuadro de Punnett, el cual me dice que vamos a tomar en consideración tanto las características de la madre, que pueden ser todas estas, al igual que pueden ser las del padre. Por tanto, colocamos lo mismo acá con la primera, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera y la cuarta con la cuarta. Ahora esto va a ser como jugar con las coordenadas de una tarjeta, por ejemplo. Bueno, los que saben que son las coordenadas, de todas maneras aquí les voy a explicar cómo se va a hacer esa distribución. Acá vamos entonces a unificar A con A, B con B, siempre anteponiendo las mayúsculas sobre las minúsculas. En el primer caso no se puede observar porque todas son mayúsculas, pero lo veremos más adelante. Acá tenemos entonces que A mayúscula con A mayúscula están acá, B mayúscula con B mayúscula están acá, por tanto va a ser dominante en su totalidad, tanto flor roja como tallo liso. Si vemos ahora en la segunda, me queda A mayúscula con A mayúscula, la tenemos acá, y B mayúscula con B minúscula, que son las que están aquí. Por tanto, igual siendo dominante tanto en el color como en la forma del tallo, porque la B mayúscula está sobre la B minúscula. Para la tercera entonces tendremos A mayúscula con A minúscula, está por acá, sigue dominando el color rojo. B mayúscula con B mayúscula, obviamente el tallo va a ser liso porque domina el tallo liso. Para la cuarta se tiene entonces que va a ser A mayúscula con A minúscula, sigue siendo roja. B mayúscula con B minúscula, el tallo sigue siendo liso. En la segunda hilera, referente a la primera, me quedaría A mayúscula con A mayúscula es roja. B mayúscula con B minúscula, el tallo es liso. La segunda de la segunda hilera, A mayúscula con A mayúscula sigue siendo roja, pero nos damos cuenta que ahora va a tener B minúscula con B minúscula, por tanto el tallo en esta oportunidad va a ser rugoso porque va a dominar en esta oportunidad el gen recesivo. Continuamos entonces con A mayúscula, A minúscula, sigue sobresaliendo el color rojo, y B mayúscula con B minúscula, el tallo es liso. La última estilera, A mayúscula con A minúscula, sigue siendo roja, y nuevamente tenemos B minúscula con B minúscula, por tanto el tallo de esta flor va a ser rugoso porque va a dominar el gen recesivo. La tercera hilera, la primera me queda A mayúscula, A minúscula, va a ser roja.
B mayúscula y B mayúscula, el tallo obviamente va a ser liso. Para la segunda de la tercera hilera tenemos A mayúscula, A minúscula, es roja, B mayúscula, B minúscula, entonces va a ser de tallo liso. Acá tenemos la primera que va a ser de color morada, porque me está quedando A minúscula con A minúscula, obviamente entonces va a dominar el recesivo en esta oportunidad. Ese color de la flor va a ser morada, pero su tallo va a ser liso porque me queda B mayúscula con B mayúscula. Con la última de la tercera fila entonces nos correspondería que también va a ser de color morado, en vista de que nos queda A minúscula con A minúscula, color morado es el que predomina, y el tallo va a ser liso porque tenemos B mayúscula con B minúscula, tallo liso. Para la última hilera, que sería la cuarta, nos quedaría entonces que para la primera es A mayúscula, A minúscula, color rojo, B mayúscula, B minúscula, queda entonces dominante el tallo liso. La segunda nos correspondería entonces que se va a ser A mayúscula con A minúscula, rojo, pero B minúscula con B minúscula, el tallo entonces será rugoso. La tercera de la última fila me quedará entonces A minúscula con A minúscula, morado, B mayúscula predomina sobre la B minúscula, por tanto el tallo es liso. Y nos vamos a dar cuenta que solamente la última es la que va a tener en su totalidad el gen recesivo, ya que tendría A minúscula con A minúscula, color morado de la flor, y B minúscula con B minúscula, tallo rugoso. Es decir, de los descendientes solamente la última es la que está obteniendo el gen recesivo en su totalidad. Y así es que nos quedó entonces la distribución de la primera parte que nos indicaba que íbamos a tener 9, 3, 3, 1. Ahora reforzaremos lo aprendido a través de un video que servirá como refuerzo, pero en este nos va a especificar cómo también lo podemos determinar a través de los cuadros de Punnett. En esta oportunidad para la evaluación ustedes pueden decidir si lo van a realizar tal como lo estoy explicando en el video o por los cuadros presentados en el video a continuación, y eso quedará a criterio de cada uno de ustedes. Bueno, entonces vamos a verlo.